Buenos días, tardes o noches. En este video hablaremos de los músculos de la pierna. Los músculos de las piernas son responsables de diversos movimientos en el tobillo y el pie, los cuales son importantes para varias actividades como caminar y correr. Los músculos de la pierna se disponen en tres grupos principales. Los músculos anteriores de la pierna, los cuales están constituidos por los músculos tibial anterior, extensor largo de los dedos y tercer fibular. También está el extensor largo de los dedos, del dedo gordo. Músculos. Los músculos posteriores de la pierna están constituidos por una capa superficial compuesta por los músculos gemelos o gastrotecnio, plantar y sóleo, y por una capa profunda compuesta por los músculos tibial posterior, flexor largo del dedo gordo, popliteo y flexor largo de los dedos. Los musculares de la pierna que están constituidos por el músculo fibular largo y el fibular corto. En el grupo anterior está constituido principalmente por los músculos que producen la flexión dorsal del pie en la articulación clarocrural o la articulación del tobillo, siendo esta una acción de importancia para la fase de balanceo en el ciclo de la marcha, cuando la pierna se levanta del suelo. El grupo posterior de músculos lleva a cabo principalmente la flexión plantar del pie en la articulación clarocrural, siendo esta una acción importante en el ciclo de caminar, específicamente el pie cuando se prepara para desplegarse y propulsarse del suelo. La flexión plantar también es importante para mantener la postura cuando se está de pie y cuando se está caminando. Los músculos anteriores, como vamos a hablar en este caso de la tibia anterior. La tibia anterior es un músculo de forma fusiforme que se origina en el cóndilo lateral de la tibia y los dos tercios superiores del cuerpo proximal de la tibia. Transitan inferiormente por la pierna hasta llegar al tercio distal de la tibia, donde se transforma y se extiende hacia un tendón en forma de cordón. Este tendón continúa a través del tobillo y el dorso del pie para luego insertarse en el músculo cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. El músculo tibial anterior está inervado por el ramo fibular profundo del nervio fibular común. Su irrigación está proporcionada por las ramas de la arteria tibial anterior y por las ramas de la arteria tibial posterior, en menor proporción. Las funciones del músculo tibial anterior son la flexión dorsal del pie a nivel de la articulación talocrural y la inversión del pie a nivel de la articulación talocalcánea. También es clave en el apoyo dinámico del arco medial del pie. El músculo extensor largo de los dedos es un músculo con forma de pluma que tiene su origen en la mitad proximal de la cara medial de la fíbula, la cara anterior del cóndilo lateral de la tibia y la anterior de la membrana interósea. Este músculo desciende hasta llegar justo por encima del tobillo, donde se extiende como un tendón que transita por debajo del retináculo superior de los músculos extensores y a través del retináculo inferior de los músculos extensores. Dentro del retináculo superior de los músculos extensores, el tendón se divide en 4 tendones más pequeños, que se insertan en la superficie dorsal de las falanges medias y distales de los 4 dedos laterales. El músculo extensor largo de los dedos se encuentra inervado por el nervio fibular profundo, de L5 a S1, e irrigado por las arterias tibial anterior y fibular. Las funciones de este músculo son la extensión de los dedos del pie del 2 al 5 y la flexión dorsal del pie. También juega un papel importante ayudando al músculo tibial anterior en la inversión del pie a nivel de la articulación talocalcánea. Músculo del tercer fibular. El músculo tercer fibular, también llamado tercer peroneo, es el músculo delgado, el cual es ocasionalmente referido como parte del músculo extensor largo de los dedos. Este músculo se origina en la cara medial del tercio distal de la fíbula, la cara anterior adyacente de la membrana interósea, el tabique intermuscular anterior de la pierna y transita inferiormente a lo largo de la cara lateral de la pierna. Este músculo se extiende como un tendón que recorre profundamente al retináculo superior de los músculos extensores, en conjunto con el músculo extensor largo de los dedos, y finalmente el tendón del tercer fibular se inserta en la cara dorsal de la base del quinto metatarsiano. El tercer fibular está inervado por el nervio fibular profundo y su irrigación está proporcionada por ramas de las arterias tibial anterior, posterior y dorsal del pie. La función principal del tercer fibular es una débil flexión dorsal del pie a nivel del tobillo, complementando las funciones de los músculos tibial anterior y extensor largo de los dedos. El músculo tercer fibular también puede tener un papel importante en la articulación talocalcánea, ayudando a los músculos fibular largo y corto en la versión del pie. El músculo extensor del dedo gordo
Este se encuentra en los músculos tibial anterior y el extensor largo de los dedos tiene su origen en la cara anteromedial del tercio medio de la fíbula y la membrana interósea. Este músculo corre inferior y medialmente extendiéndose en un tendón delgado que transita a lo largo de la cara dorsal del pie, pasando por debajo del retináculo superior de los músculos extensores, y este tendón se inserta en la base y en la cara dorsal de la falange distal del dedo gordo del pie. El músculo extensor largo del dedo gordo se encuentra inervado por el nervio fibular profundo, L5. Está irrigado principalmente por las arterias tibial anterior con ayuda de las arterias fibular malleolar anterior medial, dorsal del pie y metatarsiana plantar. La función principal del músculo extensor largo del dedo gordo es la extensión del dedo gordo del pie a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas. Adicionalmente a este músculo puede jugar un papel en la articulación talocural y ayudar a otros músculos del grupo anterior a generar la flexión dorsal del pie. Continuamos con la capa muscular superficial. En la capa superficial del músculo posterior está constituido por los músculos gemelos, gastrocnemion, que serían plantar y sóleo. Las dos cabezas de los músculos gemelos, en conjunto con el músculo sóleo, comprenden un músculo de tres cabezas conocido como el músculo tríceps sural. Los músculos gemelos es un músculo de dos cabezas que conforma la mayor parte del tejido blando en la parte posterior de la pierna, denominado pantorrilla. La cabeza medial del músculo se origina en la cara posterior del cóndilo medial del fémur y de la cara popliteal del cuerpo femoral. La cabeza lateral se origina en la capa lateral del cóndilo lateral y en la porción inferior de la línea supracondilia. Los dos vientres musculares se unen en la línea media a nivel del margen inferior de la fosa popltea, convirtiéndose en un solo vientre muscular. Sus fibras se disponen hasta la mitad de la pantorrilla, donde gradualmente desarrollan aponeurosis amplia. Se unen con el tendón del músculo sóleo y se estrechan para formar el tendón calcáneo, que este es el famoso tendón de Aquiles, el cual se inserta en la cara posterior del calcáneo. Los músculos gemelos se encuentran inervados por el nervio tibial y su irrigación está proporcionada por las ramas surales, mediales y laterales de la arteria poplitea, con alguna contribución menor de las arterias superiores de la rodilla. La función de estos músculos gemelos se realiza en conjunto con el músculo sóleo, como músculo tríceps sural. Este funciona como el flexor plantar principal del pie a nivel de la articulación clarojural. Adicionalmente, la porción perteneciente al músculo gastrocnemion actúa también sobre la articulación de la rodilla, produciendo la flexión de la rodilla. El músculo sóleo triangular ancho está ubicado profundamente al gastrocnemion. Tiene su origen en la línea del sóleo en la cara posterior de la tibia, el borde medial de la tibia y la cara posterior del tercio superior de la fíbula. Este músculo se extiende inferiormente hasta el punto medio de la pantorrilla, donde se transforma en una aponeurosis que se une al tendón del gastrocnemion para luego formar el tendón calcáneo. El músculo sóleo se encuentra inervado por el nervio tibial. Está irrigado principalmente por las ramas de la arteria poplitea con alguna contribución, ya sea por parte de la arteria tibial posterior o de la arteria fibular. Proseguimos con el músculo plantar. Este músculo plantar es un músculo compuesto por un vientre muscular corto de forma fusiforme y por un tendón largo y delgado. Tiene su origen en la porción inferior de la línea supracondilia lateral del fémur y se extiende notoriamente como un tendón que transita inferomedialmente a lo largo del borde medial del músculo gastrocnemion. El tendón del músculo plantar se inserta en la cara posterior del calcáneo y medial al tendón calcáneo. Este músculo se encuentra inervado por el nervio tibial y la porción donde se ubica su vientre, en la parte superior, recibe irrigación por parte de las ramas sural lateral y posterior lateral de la rodilla de la arteria poplitea. La porción del tendón del músculo plantar está irrigada por las ramas calcáneas de la arteria del tibial posterior. El músculo plantar es un músculo que es débil cuando actúa por sí solo. Es por esta razón que actúa como un músculo auxiliar del tríceps sural para producir la flexión plantar del pie. Asimismo, puede actuar sobre la articulación de la rodilla en conjunto con el músculo gastrocnemion y producir la flexión de la rodilla. Ahora vamos con la capa profunda del músculo posterior de la rodilla, de la pierna, el cual está conformada por el músculo popliteo, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo y el tibial posterior. Empecemos con el músculo popliteo.
Este es un músculo corto que conforma el suelo de la fosa poplitea. Tiene su origen cercano al tendón del músculo popliteo de la cara posterolateral del cóndilo femoral lateral y el menisco lateral de la articulación de la rodilla. El tendón se expande en un vientre triangular muscular que transita inferior medialmente y se inserta en la cara posterior de la tibia proximal, por encima de la línea del sóleo. Recibe su inervación del músculo del nervio tibial y se encuentra irrigado por la arteria poplitea, la arteria recurrente tibial posterior y la arteria nutricia de la tibia. Este juega un papel importante al iniciar la flexión de la rodilla completamente extendida, lo cual significa que este músculo popliteo rota lateralmente el fémur sobre la tibia, desbloqueando la rodilla y por ende permitiendo que se produzca la flexión. El músculo flexor largo de los dedos es un músculo delgado que se encuentra en el lado tibial de la porción posterior de la pierna. Este se origina del lado medial de la cara posterior de la tibia, inferior a la línea del sóleo, y viaja inferiormente a lo largo de la cara medial de la pierna posterior. Arriba de la articulación clavicular, el músculo se extiende en un tendón que recorre posteriormente al malleolo medial y profundo al retináculo de los músculos flexores del pie. El tendón continúa para luego dividirse en 4 tendones más pequeños que se insertan en las bases plantares de las falanges distales de los 4 dedos laterales. Este flexor largo de los dedos se encuentra inervado por el nervio tibial de L5 a C2 y su irrigación está proporcionada por la arteria tibial posterior. La función principal de este músculo es la flexión de los 4 dedos laterales, así como la flexión plantar y la inversión del pie. Prosigamos con el músculo flexor largo del dedo gordo. Este es un músculo que se encuentra en el lado fibular de la cara posterior de la pierna. Este tiene su origen en los 2 tercios distales de la cara posterior de la fíbula y corre inferiormente hacia el pie, donde se inserta en la cara plantar de la base de la falange distal del dedo gordo. El músculo flexor largo del dedo gordo se encuentra inervado por el nervio tibial y está irrigado por las ramas de la arteria fibular. La función principal del músculo flexor largo del dedo gordo es la flexión del dedo gordo del pie. De igual modo, ayuda en la flexión plantar y la inversión del pie. Ahora tenemos el músculo tibial posterior, el cual es el músculo más profundo del grupo flexor posterior y se origina en la cara posterior de la membrana interósea, los 2 tercios superiores de la cara posterior de la tibia y la cara posterior de la fíbula. Este luego viaja inferiormente hasta el tercio inferior de la tibia, donde se extiende en un tendón que transita por detrás del malleolo medial, perdón, y pasa profundo al retináculo de los músculos flexores, para finalmente entrar en la cara plantar del pie. Es aquí donde el tendón del músculo tibial posterior se divide en dos: una división superficial que se inserta en el lado medial del escafoides y la cara plantar del hueso cuneiforme medial, y una división profunda, la cual se inserta en el cuneiforme intermedio y las bases del segundo, tercer y cuarto metatarsiano. El músculo tibial posterior se encuentra inervado por el nervio tibial del ecuador del 5 y su irrigación en una porción muscular está proporcionada por las ramas de las arterias tibial posterior y fibular, mientras que su porción tendinosa se encuentra irrigada por la red malleolar medial y la arteria plantar medial. Su principal función es la flexión plantar del pie a nivel de la articulación talocoral y la inversión del pie en la articulación talocalcánea. Este músculo también juega un rol importante en reforzar el arco plantar longitudinal medial del pie. Ahora seguimos con el músculo fibular peroneo largo, que sería músculo fibular largo. El músculo fibular largo tiene su origen en la cabeza de la fíbula, los 2 tercios proximales del cuerpo de la fíbula lateral y el tabique intermuscular de la pierna. El músculo tiene una trayectoria inferior y se extiende como un tendón que transita por detrás del malleolo lateral. El tendón continúa a lo largo del lado lateral del hueso cuboides, transitando en un túnel formado por el ligamento plantar largo. Este músculo termina insertándose en la superficie lateral del hueso cuneiforme medial y el primer metatarsiano. Este músculo se encuentra inervado por el nervio fibular superficial y está irrigado por la arteria fibular. La función principal del fibular largo es la versión del pie a nivel de la articulación talocalcánea y la flexión plantar del pie a nivel de la articulación talocrural. La versión del pie es particularmente importante al momento de caminar o de correr en superficies inestables. Adicionalmente, este músculo da soporte a los arcos plantares, longitudinales y transversos del pie. Seguimos con el músculo fibular corto,
también conocido como peroneo. El músculo fibular corto es un músculo que se origina en los 2/3 distales de la cara lateral de la fíbula y en el tabique intermuscular anterior. Sigue un curso inferomedial a lo largo del borde lateral de la fíbula y se extiende en un tendón que transita posterior al malilo lateral para entrar en el pie. El músculo fibular corto se inserta en la base del quinto metatarsiano posterior a la inserción del músculo tercer fibular. Este músculo se encuentra inervado por el nervio fibular superficial. Su irrigación está proporcionada principalmente por la arteria tibial anterior, mientras que su parte tendinosa distal se encuentra irrigada por la red anastómica alrededor del tobillo. Anastomótica, perdón. De igual manera, al músculo fibular largo, la función principal de este es la inversión y la flexión plantar del pie. Y ellos serían todos los músculos del pie. Muchas gracias.